Hola chicos, ¿cómo están? Nos corresponde hacer otra cápsula grabada y hoy día el tema es la economía del salitre, ¿ya? Que la vamos a temporalizar desde finales del siglo XIX hasta 1930 aproximadamente, ¿ya? En esta, en esta sesión vamos a analizar todo lo que pasa con la economía del salitre, cuál es su importancia, dónde se ubica, ¿ya? Eh, qué características tenía la oficina salitrera, entre otras cosas. Y lo que son las consecuencias propiamente tal de esta era del salitre, sobre todo lo que es la cuestión social, es parte de nuestra próxima actividad y también una actividad que va a ser breve pero evaluada, calificada con nota para ustedes, los de primero medio. El objetivo de aprendizaje es que caractericemos los principales aspectos que definieron el periodo de la riqueza aportada por la explotación del salitre, considerando la expansión económica y el inicio de la cuestión social. Ya. La ubicación espacial y temporal. Ya les dije que desde el punto de vista temporal, esta explotación del salitre tiene significancia para Chile propiamente tal, desde la Guerra del Pacífico en adelante, hasta la Gran Depresión, hasta 1929, la crisis de la Bolsa de Nueva York, donde se pone fin a la era del salitre. ¿Ya? Por tanto, nosotros vamos a tener un ciclo salitrero que lo vamos a fechar entre 1880 hasta 1930. ¿Ok? Ahora, siempre hay que dejar claro que la explotación del salitre en esta área venía desarrollándose desde por lo menos 20 años antes de 1880, ¿ya? Por ahí por 1860. Pero estos territorios aún no pertenecían al criterio soberano del Estado chileno, sino que se incorporan después de la Guerra del Pacífico. Esta área norte que se consigue en la Guerra del Pacífico tiene todo lo que son las riquezas salitreras en este sector, ¿ya? Y todo lo que es el guano en el sector de el farallón costero del norte grande de Chile. Ya, por tanto, se sacaba guano, que se utilizaba también como fertilizante natural, y se sacaba salitre. De allí la importancia de este espacio y de la consideración temporal de esta actividad económica. Esta actividad económica del salitre se desarrollaba en lo que se denominaba una oficina salitrera, ¿ya? Una ciudadela, una ciudad donde vivían los mineros, donde se trasladaban a vivir. Era un lugar amurallado que estaba en el desierto. Todavía tenemos importantes vestigios culturales de aquello, por ejemplo, cuando uno visita turísticamente la oficina Humberston, una de las más importantes, ¿ya? Y tenía dentro de ella teatros, tenía escuela, ¿ya? Y tenía también un sector de barracas o conventillos donde vivían los trabajadores, quienes posteriormente se iban a trabajar en la extracción del salitre, ¿ya? Ahora, importante, chiquillos, es que dentro de esta oficina salitrera, los sueldos que se le pagaban a los trabajadores estaban siempre en fichas, ¿ya? Cada oficina salitrera emitía sus propias fichas y eran válidas solo dentro de esa oficina salitrera y se podían cambiar por productos en la pulpería, ¿ya? Lo cual en el fondo es uno de los factores que va a generar estas malas condiciones laborales que después vamos a analizar en la llamada cuestión social, ¿ya? Generalmente el, el, el minero del salitre provenía de los sectores rurales después de un proceso de migración y venía a estas oficinas salitreras enganchado. Ahí aparece la figura del enganchador, aquel tipo que iba a las zonas rurales de la zona central o sur y prometía mejoras en la calidad de vida de estos hombres y en la de su familia, y se iban hacia el norte con esta esperanza, pero se encontraban con una realidad muy distinta, ya porque se encontraban en lo social y en lo económico con los problemas de la cuestión social, donde uno de los ejemplos era este pago en ficha, lo cual hacía que por generaciones ese trabajador se quedara en esa oficina salitrera sin poder irse, porque la ficha, si es que él podía ahorrar algo, no tenía validez en ninguna otra parte de nuestro territorio. ¿Ok? ¿Por qué era tan importante el salitre? ¿Por qué nosotros vamos a hablar de la era dorada de la economía chilena? ¿Ya? Nosotros, acuérdense, nuestra economía chilena siempre ha sido dependiente, o fue dependiente por mucho tiempo, de la minería y sobre todo de la monoexportación. La plata, el carbón, un pequeño ciclo del cobre, el salitre y después el gran ciclo del cobre nuevamente.
¿ya? Pero ¿por qué fue tan importante? ¿Por qué se le llama el ciclo de oro de la economía chilena? Para el contexto en el cual estamos hablando, que es finales del siglo XIX y principios del XX, estamos en un contexto mundial previo a la Primera Guerra Mundial, que se llama imperialismo y expansión imperial, ¿ya? O paz armada. Y donde la forma que tienen los países de sentirse seguros es a través de la industria armamentística que se ha potenciado también por la revolución industrial, que es un ciclo que viene desarrollándose desde 1760 en Inglaterra y que para 1880 ya se encuentran muchas más potencias europeas dentro de este avance tecnológico industrial. ¿Ya? Por tanto, el salitre se ocupa como una materia prima para la industria militar. ¿Ya? Es una de las materias primas para hacer pólvora. Por tanto, tiene una alta demanda tanto en el mercado europeo como en el mercado estadounidense. Pero conjuntamente con ese proceso histórico previo a la Primera Guerra Mundial y al desarrollo de la industria armamentística en un contexto de paz armada, también estamos iniciando un proceso de aumento considerable de la población mundial, ¿ya? Y de expansión imperial de Europa sobre África y Asia. Por tanto, también hay que producir más alimentos, sobre todo en la agricultura. Y el salitre se ocupa como fertilizante natural. Por tanto, se dan esas dos coyunturas históricas: materia prima para la elaboración de pólvora y fertilizante natural, lo cual hace que este producto sea altamente demandado. Ahí tenemos una imagen de lo que es el salitre, o también llamado oro blanco o caliche, son las tres formas en cómo lo pueden encontrar, ya que se extraía, como les dije, en el Norte Grande y se exportaba a los mercados europeos y norteamericanos. ¿Quién eran los dueños de las oficinas salitreras? Ya, esto va a tener como distintas etapas, pero durante gran parte de la explotación del salitre, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, la mayor cantidad, como lo muestra el gráfico, de empresarios que tenían el control de las oficinas salitreras eran ingleses. Un 15% chilenos, alemanes y un 10% españoles, y el 6% de diversas otras nacionalidades. De hecho, aquí aparece la figura de John Thomas North, ¿ya? Un británico que llega a Chile principalmente vinculado al mundo del ferrocarril, ¿ya? Después de la era de de Guillermo Wheelwright, que es el primer ingeniero que viene a hacerse cargo de las líneas férreas, llega John Thomas North, que prontamente invierte sus recursos en la oficina salitrera y se transforma en un magnate. ¿Ya? De hecho, se le da el título de el rey del salitre a John Thomas North. Él se jactaba siempre, chiquillos, porque decía que él había llegado a esta tierra con una libra esterlina en el bolsillo y que hoy día era dueño del país. ¿Ya? Eso es una muestra del imperialismo británico presente a nivel mundial hasta la Primera Guerra Mundial, cuando ya Inglaterra deja de ser el eje de la economía mundial y su rol es ocupado, o su puesto ocupado por Estados Unidos. De hecho, hasta 1914 el comercio internacional se transaba en libras esterlinas y no en dólares. Y eso va a ser un cambio que va a haber después con la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Un elemento importante, chiquillos, el Estado de Chile, de acuerdo al carácter capitalista que adquiere, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, no tiene propiedad sobre las oficinas salitreras. Las oficinas salitreras son de empresarios privados y, como vemos en el gráfico, mayoritariamente europeos, ingleses, españoles y alemanes. Ya, situación que va a cambiar después de la Primera Guerra Mundial, donde las oficinas salitreras van a quedar mayoritariamente en manos de empresarios chilenos. Pero lo que quiero que quede claro es que no hay propiedad estatal del salitre. El Estado no es dueño del salitre. Ahí está la figura de el rey del salitre, John Thomas North. Esta figura va a ser importante porque incluso él va a entrar en un importante conflicto con José Manuel Balmaceda, que permite de alguna u otra manera, súper tangencialmente, porque no es el motivo principal, explicar o dar algún antecedente de lo que es la Guerra Civil de 1891. Porque él va a tener muchos vínculos a través de su plata, de su dinero, con los diputados y senadores del Partido Liberal, ya promotores del laissez-faire, laissez-passim, de que el Estado debe dejar pasar y debe dejar hacer. En cambio, Balmaceda era contrario al imperialismo británico, y él no hablaba de una estatización de la producción salitrera, él no decía que el Estado tenía que ser dueño, sino que decía que la oficina salitrera debía ser de empresarios chilenos, cosa que el dinero que se ganara quedara en Chile y no se llevara
a Inglaterra en su mayoría, o Alemania, o España, ¿ya? Y eso va a generar algún conflicto que en un segundo, tercer grado, puede ser tomado como un antecedente de la Guerra Civil de 1891. Si nosotros decimos que el Estado nunca tuvo propiedad del salitre, nunca fue dueño de oficinas salitreras, ¿qué ganaba el Estado? ¿Ya? El Estado, la ganancia del Estado de Chile provenían de los impuestos de la exportación del salitre, que se pagaban en el puerto de Valparaíso principalmente, ¿ya? Y aquí hay un punto importante, porque uno dice, bueno, pero toda actividad económica genera impuestos para el Estado, o sea, pero por qué hablar de la era del salitre? Porque los impuestos del Estado, chiquillos, y ustedes vean el gráfico, miren, desde 1890, miren en 1880, los impuestos del salitre le aportaban al Estado el 4,7 de su presupuesto, ¿ya? 48,8 millones de oro, de medidos en oro, ¿ok? Pero miren cómo va a aumentar el porcentaje de la importancia en el presupuesto nacional que tiene los aportes de la exportación de salitre, llegando a sobre un 50% en 1910, la era eh, del centenario, pero siempre por sobre un 40%. Por tanto, obviamente que si hay una actividad económica que te aporta casi la mitad de los recursos que tú necesitas, se habla de una época dorada, ¿ya? Y en este caso es la época del salitre. ¿En qué utilizó el Estado los recursos provenientes de los impuestos del salitre? ¿En qué se gastó la plata el Estado? Bueno, a ver, si uno pregunta, chiquillos, ¿en qué se gastó el Estado, en qué se gastaron los empresarios del salitre o la élite chilena vinculada al salitre, estos dineros, se los van a gastar mayoritariamente en elementos lujosos, ya tratando de imitar el estilo de vida francesa de la época, denominada la Belle Époque, ya la Bella Época. Viajes a Europa, de hecho, por ejemplo, en 1902 llega a Chile el primer auto, ya que podía andar a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Ya, imagínense el cambio cultural que eso generó, ya que la gente en el fondo acostumbrada a que en la calle habían peatones o carretelas o caballos, tenga en el fondo que respetar los espacios para que pueda pasar un auto, ¿ya? Y eso ocurre recién en 1902. Pero en general, el Estado chileno va a ocupar los recursos del salitre, los recursos públicos que ingresan por las exportaciones del salitre, en ampliar la burocracia estatal. La burocracia, chiquillos, son los funcionarios públicos, ¿ya? Todos los que trabajan para el Estado y en el fondo el Estado les debe pagar un sueldo. En la medida de que el Estado tiene más recursos, puede abrir más oficinas para atender las necesidades de la gente. Y eso implica recursos. También se ocuparon estos recursos para obras públicas, como la extensión del ferrocarril, la creación de escuelas, el mejoramiento de la infraestructura urbana, entre otras cosas. Ya todo lo que tiene que ver con obras públicas del ferrocarril, del Estado docente y de la infraestructura urbana. Por ejemplo, para 1910, uno de los principales, entre comillas, aportes al mejoramiento de la estructura urbana es que las principales ciudades comenzaron a ser adoquinadas, ¿ya? Que es como la característica evolutiva previa al cemento que nosotros vemos en nuestras calles, y también comenzaron a ponerse las primeras redes de alumbrado público, en un primer momento a gas y posteriormente eléctrico, ¿ya? Una cosa a considerar, chiquillos, la red eléctrica Chile es anterior a la red de agua potable, ¿ya? La red de agua potable va a ser prácticamente extendida a mediados del siglo XX, ¿ya? Y eso genera también, chiquillos, todos los problemas de salubridad y sanidad que ustedes pueden imaginar a que una casa o un sector no tenga ni agua potable ni alcantarillado. Y también se ocuparon estos dineros del Estado en la extensión de servicios públicos, como la electrificación de los principales centros urbanos, que era lo que les contaba anteriormente. La economía del salitre tuvo dos crisis. Una crisis parcial, que es la de 1914, que es cuando los alemanes, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, inventan el salitre sintético, por tanto, perdemos el mercado europeo. Pero Estados Unidos, que no ingresaba aún a ese conflicto y que en el fondo va a quedar totalmente potenciado después del conflicto como primera economía del mundo, duplica su demanda. Por tanto, la crisis de 1914 la vamos a considerar como una crisis parcial, ¿ya? ¿Se cierran algunas oficinas salitreras? Sí, pero siguen funcionando más del 80% y los ingresos del Estado siguen siendo importantes a través de la exportación de salitre.
Pero la Gran Depresión genera la crisis total, que es 1929, porque ya no hay más demanda del salitre chileno y en el fondo las oficinas salitreras comienzan a cerrarse y la gran masa de población que se había dirigido al norte en esta migración campo-ciudad para trabajar en las oficinas salitreras comienza a migrar hacia las ciudades centrales del país, recrudeciendo los problemas urbanos, recrudeciendo los problemas de hacinamiento de la cuestión social y también la demanda de empleo. ¿Cómo era la vida de los trabajadores en la salitrera? Bueno, yo algo ya les comenté, pues era una vida precaria, ¿ya? Ellos se van a tener que enfrentar a los problemas de la cuestión social, hacinamiento, mortalidad infantil, trabajo infantil, extensas jornadas de trabajo, alcoholismo, prostitución, eh, orfandad, ausencia de contrato, ausencia de seguridad laboral, sin vacaciones, entre otras cosas. ¿Ya? Acuérdense que el que migra al campo de la ciudad migra por mejorar su calidad de vida de él y de su familia, ¿ya? Pero llega a esta realidad totalmente distinta. ¿Ok? Y por ende, todos estos trabajadores lo que van a vivir de alguna otra manera, como aquí lo dice al final de la ficha, son los problemas de la cuestión social. Para ir terminando, chiquillos, esta cápsula grabada, ¿qué consecuencias dejó el ciclo económico del salitre? Primero, la migración campo-ciudad y la concentración demográfica en el norte. ¿Ya? Ese ciclo de migración campo-ciudad lo vamos a analizar con mayor detención la próxima semana cuando hablemos de la cuestión social, para entender cuáles son los antecedentes por qué la población migra del campo a la ciudad. Yo algo ya les enuncié hoy día. Lo segundo es que este ciclo del salitre incentivó el desarrollo de una incipiente industria nacional, ¿ya? Una industria nacional, chiquillo, incipiente, de carácter privada, sin intervención del Estado. ¿Ya? El capitalismo prohíbe la acción económica del Estado, porque todo debe hacerse en manos de empresarios privados. Esta incipiente industria lo que buscaba era satisfacer las demandas de insumos de la industria del salitre, pero también de la industria del ferrocarril, que estaba muy ligada a la economía del salitre, ya para poder transportar desde el norte hacia los puertos el recurso que se iba a exportar, el caliche, el oro blanco. ¿Ya? Por eso incentivó que, sobre todo, el desarrollo siderúrgico, la construcción de durmientes, la construcción de la línea férrea, la construcción de las locomotoras, ya los carriles, palas, picotas, chuzos, carretillas, entre otras cosas, a través de empresas o industrias de carácter privado que crearon una agrupación que se llamó Sofofa en 1886. Otra consecuencia es el ingreso de importantes recursos para el Estado a través de los impuestos a la exportación de salitre, eso ya lo explicamos bastante. Una cuarta consecuencia que podemos establecer, que fue una muestra concreta del imperialismo británico en la economía mundial previo a la Primera Guerra Mundial. Eso también lo dijimos. Fortaleció la aparición y desarrollo de una nueva clase social, la plutocracia, los nuevos ricos, ya los ligados al dinero. Y aquí hay un punto importante, esta plutocracia, que en el fondo podría haberse transformado en una burguesía, ya a pesar de tener gustos burgueses, nunca tomó conciencia de clase propiamente tal, ya, sino que se terminó uniendo a la antigua aristocracia terrateniente, ya a través de los matrimonios, formando una nueva aristocracia, la aristocracia terrateniente plutocrática, ya que va a tener su periodo de mayor esplendor oligárquico y de gobierno en la República Parlamentaria, después de la Guerra Civil de 1891. Y por último, significó un mercado interno para la precaria agricultura chilena. O sea, le tiró un salvavidas. Acuérdense que yo les vengo repitiendo hace rato que dejando fuera el gran ciclo exportador de trigo hacia Australia y California, entre la década del 40 hasta 1857, la agricultura en la historia de Chile fue, por lo menos hasta la reforma agraria, la hermana pobre de la economía nacional. ¿Ya? Chiquillos, quedamos pendientes a responder dudas en el horario de chat y atentos para la clase de cuestión social de la próxima semana, donde van a llevar una actividad evaluada, que sería la segunda, para ya ir cerrando este semestre. Que estén muy bien, fue grato hablarles de este tema, a mí me gusta harto y espero que a ustedes también les agrade. Hasta luego.